Bueno, bienvenido a Voces de Malvinas, un Gracias. proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Te vamos a pedir que te presentes, por favor. Bueno, mi nombre es Cabrera Ramón del Carmen. Yo presté servicio en Regimiento de Infantería 7 La Plata. Contanos cómo fue tu infancia, dónde naciste. Bueno, yo nací en Catamarca, Ambato, provincia de Catamarca. Teniendo 3 años, calculo yo que nos trajeron acá a Granbur, vinimos a Granbur. Bueno, y anduvimos ahí 2 años, 3, boyando en la calle porque no teníamos dónde estar. Y mi madre decide meternos en un colegio pupilo. Ahí estuve hasta los 18, que me tocó la colimba del servicio militar. Y bueno, de ahí pasamos a lo que fue el conflicto. ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá trabajaba en casa de familia, no estaba todo el día. Es larga la historia y, por ejemplo, a nosotros nos trajo una tía prometiéndole a mi mamá que iba a tener trabajo, que iba a tener donde vivir, y nos tenían en un gallinero, estábamos hacinados en un gallinero junto con la gallina. Vivíamos. Entonces, mi mamá, como no quería que nosotros vivamos de esa manera, nos internó, vio la posibilidad de internar en un colegio y nos internó. Bueno, una porque también estábamos todo el día en la calle, por la junta y todo eso. Creyó que era lo mejor, lo que yo siempre dije que fue lo mejor para nosotros, porque mis compañeros, mis amigos terminaron de cualquier manera menos buena. Así que estuvimos ahí hasta los 18, que nos tocó el servicio militar. ¿Y eran muchos hermanos ustedes? En ese momento era mi hermano mayor y yo. Mi hermano mayor, él hizo en Tandil y él tocó el conflicto con Chile. Ajá. Él es 2 años mayor que yo. Bueno, él fue también a la frontera, allá estuvo un tiempo. Bueno, el conflicto con Chile quedó en la nada, pero hizo ahí en Tandil. ¿Y cómo fue tu vida en una escuela pupilo, ¿no? Contanos un poquito qué hacías, cómo era la Bueno, rutina. sí, en el colegio, ahí tenían, dentro del colegio iban maestros de afuera a enseñarnos lo que era colegio primario, todo eso. Y, por ejemplo, nosotros nos levantaban a las 6 de la mañana, tomábamos el desayuno y a las 7 estábamos en una quinta. Tenían un montón de hectáreas donde se hacía la quinta, se levantaba zanahoria, fruta, bueno, repollo, todo eso, que era para consumo del colegio. Y eso de las 10:30, 11 terminábamos eso, veníamos nosotros le decíamos villa porque era un edificio grande donde teníamos los baños, las camas, los comedores, todo eso. Y ahí nos preparaban, nos bañábamos, qué sé yo, y hasta comíamos y íbamos al colegio, que era dentro del mismo colegio. Y bueno, esa era la rutina diaria, por ahí hacíamos deporte, participábamos en colegios, competencias intercolegiales, porque en esa época había muchos institutos de ese tipo, pupilos, ahora ya no hay. Así que bueno, esa era la rutina nuestra, aprender algún deporte. También había talleres donde yo aprendí el oficio de plomero. Pero bueno, nunca lo ejercía el oficio, porque en realidad lo que a mí me hubiese gustado aprender era carpintería. Y como carpintería fueron un montón, me mandaron a plomería, así que ahí aprendí bien con un 9 y pico de promedio, pero no, cuando algo nos gusta, es que no lo va a seguir uno. Y quedó ahí. Y esa era la rutina diaria. El que quería aprender un oficio podía aprender peluquería, carpintería, había de todo, imprenta, de lo que uno quisiera aprender, le enseñaban. ¿Y los fines de semana qué hacías? Deporte. Pero te quedabas internado igual. No, sí, yo estuve
todos esos años, una sola vez mi mamá me fue a ver. No solo estuve en un solo colegio. Yo estuve en La Plata, ahí en 2 colegios. Después estuve en Montehermoso, en una colonia. Estuve en Tandil, un colegio de cura. Y anduvimos así, boyando de acá para allá. O sea, depende del comportamiento, lo iban a trasladando uno a un mejor lugar donde podía estar más, porque o sea, había en el colegio en sí adentro, era como una especie de cárcel a veces, porque te tenías que defender, bueno, había ciertos códigos que manejaban dentro y bueno, pero el que hacía las cosas bien, por ahí lo iban trasladando a un lugar mejor, menos conflictivo y todo eso. Así que bueno, eso pasó conmigo, no éramos conflictivos, nos trasladaron con mi hermano a distintos colegios, pero uno mejor que el otro íbamos pasando. ¿Y siempre estuviste con tu hermano? Sí, hasta que a él le tocó la colimba. Ujú. Cuando le tocó la colimba quedé solo. Ahí fueron 2 años que estuve solo. Ujú. Y bueno, la pasé mal, porque siempre habíamos estado juntos, qué sé yo. Bueno, él hizo la colimba, no volvió al colegio, porque ya siendo mayor de edad, uno podía salir y no volver si tus padres no te buscaban. Y bueno, yo esperé 2 años, me tocó la colimba. Ujú. Después pasó lo que pasó en Malvinas y ya volví a mi casa, digamos, en la cual no estuve mucho tiempo con mi mamá porque mi mamá tenía una pareja, bueno, él tenía su manera de ver las cosas y nosotros teníamos otra manera de ver las cosas. Que me fui a vivir a la casa de un primo, en Granbur. Y en Granbur estuve con mi primo un tiempo largo hasta que conocí a mi señora. Empezamos bueno, salí con mi señora 5 años antes de casarnos. Compramos el terreno, bueno, fuimos haciendo de a poquito la casa y lo que nosotros le decíamos la casa era de ladrillo, pero era todo precario, qué sé yo, y bueno, salimos adelante con eso. Ahora, gracias a Dios, estamos bien. Y cuando eras chico, además de esto que decías que querías aprender carpintería, ¿no? ¿Tenías algún otro sueño? ¿Pensabas en algo para cuando fueras mayor? No, en realidad, o sea, la vida que llevaba yo no me dejaba soñar mucho porque era bastante precario todo. Si bien en el colegio uno no le faltaba nada, tenía todo, pero nunca, el mayor sueño que yo tenía era tener mi casa y eso nomás, no era tener un trabajo. No pensaba en otra cosa, nunca pensé, o sea, en formar una familia, porque, o sea, no había crecido en el seno de una familia y estuve hasta los 3 años nomás. Ujú. Ni siquiera llegué a vivir eso. A mi papá no lo conocí, mi papá supuestamente de Catamarca también, nunca tuve relación con mi padre. De hecho, hace 3, 4 años recién conocí a un hermano que tengo en Catamarca. De parte de tu padre. Claro, o sea, somos 3. Los 3 primeros, que es mi hermano mayor, yo y él es menor. Y bueno, yo me enteré, creo que tenía 20 y pico de años cuando me enteré que él existía. 25, 26 años. Y siempre tenía esa cosa de querer conocerlo y todo eso. Bueno, nunca se daba por la circunstancia económica que uno iba pasando y todo eso. Y me puse en contacto con un primo que tengo acá, que él parece que, parece, ¿no? Él lo veía, se ve. Entonces le pregunté, me pasó un teléfono, hablé con las hijas y bueno, quedamos de acuerdo que yo iba a ir
un año, hace 3, 4 años. Ahí recién lo conocí. Y bueno, si bien no tuvimos feeling, pero no es lo mismo de haber crecido juntos, ¿no? Él ya tiene una vida, tiene otra familia y lo crió otra familia y a los cuales considera su familia, ¿no? Pero nunca, él sabe muchas cosas, ¿no? O sea, sabe muchas cosas que no nos quiere contar acerca de todo lo que fue pasando que nosotros no sabemos, supuestamente, o lo que le dijeron. Entonces no le cuesta a él darse con nosotros. Va conmigo, sobre todo porque yo fui el que quiso conocerlo. Y bueno, no, por ahí lo llamo, no me atiende, no. Es muy cerrado. Es que estoy esperando. Bueno, y te tocó el servicio militar obligatorio. Vos sabías que eso iba a suceder, era posible. ¿Vos querías hacerlo? O sea, yo nunca tomé dimensión de lo que era. O sea, para mí era algo más. No como otros chicos que venían de familias ya bien constituidas y qué sé yo, que les costó un montón. Nosotros cuando hicimos la instrucción, había pibes que lloraban, haciendo la instrucción, que era donde nos enseñaban a manejar el arma, bueno, a deslizarlo en el terreno, a cavar pozos y todas esas cosas. Está bien, nos hacían arrastrar sobre cardo y todo eso, que era parte del entrenamiento, y yo los veía, o sea, los escuchaba a la noche llorar. Y lloraban y pedían por la madre. Y yo decía, pero bueno, yo creo que siempre le digo a mi señora y al que me pregunta, le digo, a mí el colegio me ayudó un montón. O sea, yo no sufrí estando en Malvinas pensando en mi familia. Yo ya estaba curtido en ese tema. Y había pibes que la padecieron mal. Claro, vos ya tenías toda una rutina, digamos, una forma de Claro, vivir yo no veía a mi parecida. gente hacía muchos años, no sé, no sufría por ese hecho de no verlo. O sea, si bien estaba el miedo a morir, porque el que me dice que no tiene miedo es un extraterrestre, pero no sufría por eso, por no poder ver a mi familia. No me pasó, en toda la Colima no me pasó eso. O sea, es como que me crié solo. Y digamos, en la Colimba tuviste, ¿cómo te llevas con tus superiores? ¿Tuviste algún referente que te haya marcado? No. Simplemente me acuerdo del cabo Toscano, que era el que nos inició a nosotros en la primera instrucción, con el que tuve de jefe de grupo, pero era bastante heavy el regimiento donde nosotros nos tocó. O sea, nos levantaban a la madrugada con armamento pesado, y había muchas cosas que por ahí no le veía sentido que nos hicieran, pero, o sea, lo tomaba como algo más, no era. Yo siempre digo que muchos se quejaron de lo que es la colimba, pero a mí no me mató la colimba. O sea, es algo que era costumbre, nada más que había algo diferente, que era cargar armamento, cosas pesadas, pero en realidad, más allá de Malvinas, lo disfruté mucho el hecho de hacer el servicio militar. Para mí fue algo muy. No, me gustó. Pero bueno, como yo decía, cuando yo salí de la Colima, pues, uno pasa muchas cosas. Y, por ejemplo, yo me ablandé mucho cuando tuve mis hijos. Ya cuando yo tuve mi hijo dije,
Bueno, espero que no vayan a poner el servicio militar obligatorio, porque sabía que él no la iba a pasar bien, porque estaba criado de otra manera, tenía otras cosas, no le faltaba nada, y yo sabía que él le iba a pasar mal. Entonces decía eso. Pero en sí, si a mí me tocara hacer la colimba de vuelta siendo joven, y yo la haría. La haría. No tendría problema. ¿Y dónde estabas el 2 de abril de 1982? Cuando fue la recuperación de Estamos en Malvinas. el regimiento. Nosotros éramos la última baja. Bueno, creo que nosotros salíamos. Faltaba un mes o 20 días, no sé, para que salgamos de baja. Y bueno, se armó el conflicto. ¿Y cómo te enteraste? Me enteré del conflicto porque fuimos al buffet a comprar un sándwich con un compañero. Ahí lo estaban pasando en la tele. Y ahí fue donde nos enteramos. Yo me enteré. Y después, bueno, nos empezaron a equipar con otro tipo de ropa, qué sé yo, o sea, hasta ese momento nos equiparon todo, pero no nos decían dónde íbamos. ¿Y vos qué sentiste en el momento, digamos, con el tema de la recuperación de Malvinas? Yo no, en realidad no sabía que existía Malvinas. Ah, te iba a preguntar eso, si te habían hablado antes cuando eras más chico. No sabía que existía Malvinas. Pero, o sea, respecto a esto, ¿no? De ir a Malvinas, yo cuando hablo en una charla, en los colegios, qué sé yo, que hablo con los chicos, siempre les digo que yo había hecho un juramento. Y era defender la bandera. Y eso fue lo que me impulsó a ir. El juramento que se había hecho con respecto a defender la bandera, que estaba defendiendo algo, yo sabía que estaba defendiendo algo que era nuestro. De hecho, cuando antes de ir, formaron a todo el regimiento en el patio y el jefe de regimiento preguntó que el que no quería ir, que dé un paso al frente. Y no quiero mentir, pero éramos cerca de 1000 tipos en el regimiento. Y 2 dieron el paso al frente. Y se quedaron. No fueron a Malvinas. Pero bueno, era una decisión de ellos. Y los que lo sentíamos que teníamos que ir, fuimos. ¿Y cómo fueron esos días entonces porque ustedes salieron a mitad de abril hacia Malvinas? Esos días que estuvieron desde el 2 de abril hasta que se fueron, estuvieron preparándose. Claro, equipándonos, esperando a los que se habían ido de baja, porque los volvían a reincorporar, los llamaban, hasta que estuvimos la mayoría. Una vez que estuvieron los que se reincorporaron, bueno, calculo que ahí decidieron, fuimos hasta el Palomar. Ahí en el Palomar nos cargaron en un Boeing de aerolínea, que le habían sacado todos los asientos y nos hacían sentar, o sea, así y la espalda apoyada acá, así en varias hileras. Bueno, en ese avión nos llevaron bueno, no podíamos aterrizar ahí en Malvinas por el clima que había en ese día que aterrizamos. Nosotros llegamos el 13 a Río Gallego. Ahí hicimos noche ahí hasta el otro día que nos trasladaron a Malvinas, que ya había un poquito mejor el temporal y aterrizamos en Malvinas, pero de noche. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a Malvinas? Además era la primera vez que viajabas en avión, ¿o no? Claro, habíamos hecho operacional en helicóptero, qué sé yo, pero en avión era la primera vez. No, o sea, me sorprendió la isla en sí, porque no esperaba encontrarme
Para mí era algo desolador, no sé, pues de ahí nos llevaron directamente para el lado del campo, para allá, del pueblo, y hicimos noche en un galpón que se llovía todo, encima se llovía todo porque era lluvia. Y estuvimos ahí a la noche y al otro día cada cual nos distribuyeron en las posiciones que teníamos que estar. Así. ¿Cuántos eran en tu grupo, más o menos? Nosotros eran sesiones que después fueron divididos en grupos. El grupo que nos dividió a nosotros éramos 7, pero fuimos con un cabo de reserva, o sea, un muchacho que había decidido seguir el servicio militar siendo colimba, entonces lo ponían como cabo de reserva para después seguir la instrucción militar y ser cabo, ¿no? Bueno, él era igual que nosotros, era un cabo de reserva, pero sabía lo que sabíamos nosotros, no estaba tan instruido como para que lo manden a ser jefe de grupo en una guerra, calculo yo. Y bueno, con él estuvimos un tiempo. Recuerdo que nos llegaba en el sector que estábamos nosotros, que no estábamos tan lejos del pueblo, nos llevaba por allá la comida que era comida, nos llevaba agua, porque primero iba pasando por distintos sectores, y bueno, los que comían primero agarraban lo mejor y nosotros comíamos lo que quedaba. El hecho ese nos llevó a que por ahí hiciéramos por cazar un pato o agarrar una oveja, que era lo que íbamos comiendo ante el hecho de que no llegaba bien la comida. Y todavía esto no había empezado el conflicto. Ya cuando empezó el conflicto directamente nos olvidamos de la comida. Nosotros no había comida que valga. ¿Y cómo fue la preparación digamos, de las posiciones? ¿Hicieron pozos de zorro? Bueno, ahí lo que tenía de malo la isla era que uno levantaba como un pasto así, que era todo enredado en sí el pasto, y lo levantaba así y seguramente ahí a 20 centímetros, 30, pasaba el agua. Constantemente uno apoyaba la cabeza y constantemente se escuchaba agua. Entonces no podíamos cavar para abajo. ¿Qué hacíamos? Íbamos cortando esos panes en cuadrados y lo íbamos intercalando con piedras y hacíamos para arriba. En vez de hacer para abajo el pozo de zorro, lo hacíamos para arriba y lo camuflábamos con eso, con el pasto ese. Así hicimos nosotros. No teníamos mucha opción en el lugar que estábamos. Y bueno, de esa manera estuvimos detrás de una roca, hicimos el refugio, cada cual lo hizo, estábamos desparramados. Pues nosotros estábamos en la entrada de un brazo del mar que entraba justo enfrente de Puerto Argentino. Estaba Puerto Argentino, había un pedazo de tierra así, del otro lado había un brazo que entraba y ahí estábamos nosotros apostados por si desembarcaban o querían entrar por ahí. Nunca entraron por ahí, entraron por el otro lado. Y que de ahí nos trasladaron al frente, en el peor momento estuvimos ahí. Y bueno, ustedes eran 7 hombres, me dijiste, Sí. más o menos. El jefe era un reservista. Claro. Un soldado cabo reservista. Ajá. ¿Te acordás el nombre de él? No, sé que el apellido era Mamaní. Uh-huh. Mamaní o Mamani, no sé cómo era, Sí. pero era un chico que venía de la compañía A, no me acuerdo, pero era de otra compañía. ¿Y cómo se llevaban entre ustedes? No, bien, no había. O sea, si bien él había sido un compañero, nosotros veíamos el rango que tenía en ese momento y bueno, era un cabo. Así que no. ¿Y vieron oficiales o
de otra, digamos, gente de mayor jerarquía en donde estaban No, yo ustedes? la única vez que vi un oficial, y no me preguntan nombre porque no me acuerdo en realidad, fue cuando con un compañero íbamos corriendo un cordero, teníamos tanta hambre ya. Íbamos corriendo un cordero y lo matamos al cordero, pusimos rodillas a tierra y le pegamos un tiro al cordero. Cuando lo estábamos por agarrar, aparece un coronel, creo, que era de nuestro regimiento. Bueno, ahí no dijo lo que nos tenía que decir, que no iba a hacer bla, 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 y que no iba a estaquear y qué sé yo, entonces lo dejamos al cordero y nos fuimos a nuestra posición. Bueno, una semana después, me acuerdo, teníamos tanta hambre, lo fuimos a buscar el cordero. Y dijimos, bueno, vamos a ir por la duda, pero no creíamos que estuviera. Decíamos, bueno, se lo habrán llevado ellos. No, estaba el cordero ahí. Así que lo trajimos y lo empezamos a coerear el cordero y ya, ahí aparte que estaba medio verdecito, pero se mantenía bien. Por el mismo frío, hacía mucho frío. Y bueno, eso fuimos fritando, qué sé yo. Comimos tanta fritura que me hizo tan mal que una descompostura terrible. Pero bueno, era lo que había en ese momento para comer. Ni siquiera los pingüinos se podían comer. Tan duros, eran durísimos. Eso fue una anécdota que tengo con un oficial. No me acuerdo quién era, no, la verdad no me acuerdo. Y no, después vi a un teniente primero García, que era el jefe de compañía nuestro. Él sí estuvo en el frente con nosotros, que tengo entendido que fue herido por una bala de un francotirador, no sé. Igual vivió él. Nadie más. No vi a nadie más. Vi muchos compañeros morir ahí donde estábamos nosotros, cuando fuimos a ocupar en Dos Hermanas, que estaba en la montaña allá arriba, nosotros estábamos en la base, y ahí nos bombardeaban. Una vez que los ingleses agarraron la montaña, nos empezaron a bombardear y caían en el Pozo del Zorro las bombas de mortero. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. ¿Cómo viviste el 1 de mayo? Sí. 1 de mayo, lo que me acuerdo del 1 de mayo fue cuando bueno, bombardeaban los barcos y de la posición donde nosotros estábamos saltábamos, era que se movía toda la isla prácticamente. Era algo impresionante. Estaban bombardeando la otra parte, nosotros estábamos al otro lado. Y hasta ahí, donde nosotros llegamos, que había varios kilómetros, se sentía el estruendo y cómo se movía la tierra. Pero el bombardeo de los barcos no lo viví hasta que nos fuimos al frente, pero ahí ya fue más cercano el combate. Ellos nos tiraban con los morteros, debe ser. ¿Pero viste los aviones? Sí. De hecho, cuando nosotros, la única vez que nos bañamos, que nos llevaron a bañar al pueblo, me acuerdo porque nos hicieron bañar y nos dieron jabón y era agua salada con la que nos bañábamos. Que hacía el agua salada, cortaba el jabón y se hacía como una crema, no nos podíamos enjuagar. Y en esa época uno estaba lleno de pelo, era joven, qué sé yo. Y así que salíamos así, nos secábamos un poco la crema esa y salimos. Bueno, cuando nosotros estábamos saliendo de ahí de bañarnos del pueblo, hay una alerta. Cuando íbamos caminando el camino, aparece un avión. Y bueno, dieron la alerta y no sabíamos de dónde iba a venir. Bueno, aparece el avión y pasando muy bajo en la isla. Y se ve que le tiraban con todo. Ese avión no tiró nada. Después vino otro atrás, creo que dijeron que ya ahí nosotros estábamos en la montaña, pero
había muchos de los que iban en el camino que murieron con las ráfagas que tiraron. Nosotros ya estábamos subiendo la montaña. Y según tengo entendido, yo no lo vi porque tiraban esas bombas de retardo que las tiraban, explotaban arriba y barrían, así que estaban prohibidas aparentemente de que se usen en la guerra. Y no, eso. Después, bueno, había la alerta, bueno, también veía cómo bajaban los aviones, pero el fuerte nuestro fue cuando nos empezaron a bombardear de arriba, ahí en Dos Hermanas. Ahí murieron muchos compañeros. Muchos. ¿Y te enteraste del hundimiento del Belgrano? No. Yo no. ¿Tenían noticias de algo? ¿Tenían alguna radio? No, nosotros estábamos totalmente aislados, no teníamos noticias, nada. Los que sí por ahí podían saber eran los que estaban en el pueblo, con los cuales no teníamos contacto, porque ellos estaban en el pueblo, bueno, eran los que manejaban toda la logística de radio y todo eso, debe ser. Pero en realidad nosotros no sabíamos nada de eso. Y yo, por ejemplo, cuando estábamos ahí al pie de Dos Hermanas, empieza el bombardeo y dan una orden de retaguardia. Vamos a retaguardia, porque nos estaban bombardeando y estábamos en el Pozo Zorro, caían la bomba. Entonces vamos a retaguardia, no sé, más o menos corrimos unos 50 metros. Cuando escuchamos que García, que era el jefe de la compañía, que volvamos, nos decía traidores, pero habían dado la orden que retrocedamos. Entonces, varios volvimos, empezamos a volver a las posiciones. En eso que estaba volviendo, en la mitad del camino, empiezan a bombardear de vuelta. Y en una de esas bombas que caen, me da una esquirla en la cabeza a mí. Yo no tenía casco porque en eso de salida retirada dejé el casco. Me dan una esquirla en la cabeza y ahí ya no recuerdo más nada. Cuando me despierto estaba en una tienda de campaña donde estaban los ¿cómo se llama? Lo de la Cruz Roja. Los enfermeros ahí me habían vendado, no me querían sacar, me quedó clavado un pedazo de fierro así. Acá no me la querían sacar por temor a que me dé sangre, según después me dijeron. Entonces me vendaron ahí y dos compañeros que eran compañeros del regimiento me llevaron de ahí de Dos Hermanas en camilla hasta el pueblo. ¿Y cuántos kilómetros había? Y bueno, allá difícil entrar al hospital porque había heridos de mucha gravedad, hasta que me pudieron entrar y bueno, me operaron ahí, me sacaron el pedazo de fierro más grande y me suturaron en el momento para que parara un poco la sangre y todo eso. De hecho, todavía tengo 3 pedacitos ahí de recuerdo que cuando me sacan radiografía siempre salen. Y bueno, ahí estuve. Eso fue 2 días, 3 antes de terminar. ¿Y cómo fue, digamos, el camino hasta Dos Hermanas? Porque ustedes estuvieron la mayor parte del tiempo cerca de Puerto Argentino y después les llega la orden de ir hacia Dos Hermanas. ¿Cómo fue eso? Nosotros nos dieron la orden tarde-noche de salir para Dos Hermanas. Creo que fue una semana antes de que finalizara el conflicto, cuando ya el conflicto estaba en su peor momento. Y ahí fuimos a Dos Hermanas. Fuimos de noche. No tuvimos problema en llegar a Dos Hermanas porque, o sea, nosotros íbamos del lado nuestro, pero había secciones que se movían de un lugar a otro y se encontraban con ingleses y bueno,
se generaba el conflicto en ese momento, ¿no? Nosotros no, en ese momento no nos encontramos con nadie en el trayecto a Dos Hermanas. Sí encontramos mucha gente herida, mucha gente así, los agujeros en las nalgas, no se tiraban a tiempo, qué sé yo, y las esquirlas le rompían la carne o las piernas. Y bueno, eso sí, vimos muchos heridos en el camino. No daban abasto los camilleros para llevar a la gente que estaba herida. Y vos contabas antes que no tuviste, o sea, sí tuviste miedo, pero pudiste afrontarlo, que te sentías preparado para esa situación. Sí, yo siempre hablo y le digo al que me pregunta por ahí, digo que uno, por ahí la vida, no me preparó para todo esto. Como digo, miedo a morir tenemos todos. Yo tengo miedo a morir, pero también en un conflicto así, que sabés que tenés con qué defenderte, ¿no? Y es tu vida o la del otro, bueno, yo creo que tenés que tratar de defenderte lo mejor posible. Pero no tenía ese miedo que tenían muchos compañeros a afrontar toda esa situación. Tampoco era, digamos, el tipo valiente que iba, pero no. Era como que en un momento dije, bueno, si tengo que morir, muero, y si tengo que vivir como sea, voy a tratar de vivir. Pero no había... Tenía mucho desapego por muchas cosas en ese momento. No tenía prácticamente familia, porque a mi familia no la veía hace muchos años, no tenía... Si bien le escribí una carta a mi mamá, que después me enteré que le llegó, qué sé yo, la carta de ella nunca me llegó a mí, pero no, no había un sentimiento de algo que, bueno, si me pasa o alguien me está esperando, no tenía ese pensamiento. ¿Y con tu hermano no te mandaste cartas? ¿Tu hermano mayor? No, con mi hermano no, porque con él había perdido, él quedó viviendo en Tandil. Uh-huh. Y no, terminó en la Colimba y no vino para acá. No me vino a buscar tampoco, el loco. Igual siempre fuimos muy unidos con mi hermano, el mayor. Con mis hermanas, tengo 3 hermanas, y bueno, el hermano que está en Catamarca y un hermano menor que murió de cáncer. Pero si bien tengo una buena relación, es como que no nos criamos juntos. O sea, no es lo mismo criarse juntos que separados y todo eso. Si bien está el sentimiento de hermano, nosotros vivimos, yo con mi hermana vivo a 2 cuadras de mi hermana y de mi hermano también. Y mi hermano y mi hermana viven casi enfrente y no nos visitamos, no nos frecuentamos. O sea, vamos de vez en cuando, compartimos cosas, cumpleaños por ahí, pero en sí no hay una relación fuerte. Así que bueno, no debe ser que la vida nos llevó a ser así, cada cual con sus cosas, ¿no? Y durante la guerra, ese desapego de alguna manera vos sentís que te ayudó Yo sí. a soportar la situación. Todo el proceso de la Colimba creo yo que me ayudó. Porque como te contaba que yo veía chicos que lloraban haciendo la instrucción militar, que es algo que sabes que es por única vez y después no la haces más. Y bueno, y todos la pasaban mal. No, para mí era algo más. Era algo más. Mira, te voy a contar. Cuando estábamos en lo que era la formación adentro del
de lo que era en la cuadra donde estaban las camas, qué sé yo. Bueno, ahí pasaban, te hacían revistas, tenías que tener toda tu ropa, borseco, todas las cosas. Y ahí agarraban, había mucho que vos te dormías y se pasaban a valores las cosas. Entonces yo o sea, ¿qué hacía? Yo agarraba, recuperaba lo mío, pero durante ese proceso de la formación, recuperaba lo que era mío. Lo que pasa es que si vos no lo tenías, después tenías que pagar para que te den de vuelta. O sea, te daban por única vez. Pero también había una picardía de parte de los que eran nuestros líderes, que eran los cabos, todo eso, que te lo sacaban para que vos tengas que pagar. Había que ser pillo ahí. Nunca quedé debiendo nada. Bueno, llegaste a Dos Hermanas, tuvieron que hacer nuevas posiciones. Nosotros había posiciones. Ocupábamos las posiciones que estaban ya porque los que habían estado ahí avanzaron a la montaña. Entonces nosotros pasamos a ocupar esas posiciones, que es donde nos bombardearon y muchos compañeros quedaron ahí. ¿Y ustedes se unieron también a parte del Regimiento 7 o había otros regimientos? No, nosotros creo que cubrimos la posición del regimiento nuestro ahí en Dos Hermanas. Pero había posiciones, por ejemplo, nosotros estábamos acá y allá había el regimiento de caseros, estaba todo mezclado. En un momento nosotros estábamos con infantería marina, que tenían la antiaérea. Estuvimos apostados cerca de ellos. O sea, no era que vos ibas propiamente con tu regimiento y ese regimiento abarcaba un sector. Distintos lugares, distintos regimientos. No era que no había una orden cronológica donde tenían que estar todos apostados. Se iba viendo, creo. No sé cómo se manejaban, pero... ¿Y cómo fue comer en esa posición? ¿También tenían problemas con el abastecimiento? En esa semana que estuve ahí no comimos nada. Ahí, en el frente no llegaba la comida, no había comida. Yo tenía galletitas de que un compañero me había llevado del pueblo y eso comíamos, galletitas. Nada más. No había comida. Por lo menos a nosotros no nos llegaba. No, ahí el conflicto ya había escalado a mayor, no había cordero, no había nada ahí. Esto del cordero fue cuando recién comenzó. Pero después no vimos. ¿Y los bombardeaban todos los días? Todos los días. Mirá, cuando nosotros estábamos enfrente del puerto argentino, llegábamos, contábamos el bombardeo. Por ejemplo, nosotros hacíamos 5 o 6 bombardeos y ellos hacían 25, 27, pero bombardeaban de los barcos. Y era incesante, eran todos los días, todos los días eran la noche. Se ponía más jodido a la noche, pero era todo el día, todos los días era. Creo que durante la semana por ahí descansaban ellos un par de días y el fin de semana escalaban el conflicto bastante jodido. Sí. ¿Y cómo, digamos, dijiste que perdiste varios compañeros, ¿no? ¿Eran de tu propio grupo o eran del regimiento? Del grupo de la compañía nuestra murieron 4 o 5. Creo que el regimiento nuestro fue el que más baja tuvo en Malvinas, el regimiento de infantería 7.
Y un compañero mío que hizo la colima conmigo, que es Brizuela, él murió allá en Malvinas. Y después no sé, de más, muchos se mataron acá, no hasta hace mucho tiempo. Estábamos sabiendo que había varios que se estaban matando. Y que bueno, no, se ve que todavía no, hay muchos que no tienen ayuda, no sé. A mí, en realidad, como te decía, el tema de estar siempre solo, de valerme por mí mismo, si bien estuve en un colegio, había que valerse por uno mismo, me ayudó mucho en esto. Y después mi familia, pero mi familia, la familia que yo formé, que es mi mujer, mis hijos. Yo del conflicto a mi hijo creo que le empecé a hablar, que él empezó a preguntar, como a los 10, 11 años, cuando él tenía esa edad. Y mi señora no sabía que yo había estado en Malvinas. Ella se enteró cuando yo le empecé a contar a mi hijo. Y bueno, y después empecé, no hablaba de Malvinas. Después, un año me llamaron, me encontré con un conocido acá en el Banco de Provincia. Me dice, ¿por qué no te vas al centro de veteranos? Dice, ahí nos juntamos, qué sé yo, bueno, qué pico. Y empecé al centro de veteranos y ahí fue donde uno, al encontrarse con gente que pasó por lo mismo, hace catarsis. Y ahí empezamos a hacer catarsis, a contarnos, y bueno, nos reíamos. A mí me cuesta salir mucho de mi casa, no salgo casi, pero bueno, cuando nos reuníamos con los muchachos la pasábamos bien, comíamos un asado, cada cual contaba su experiencia por ahí. Después me anotaron para dar charlas en los colegios, que eso también me ayudó un montón. Si bien los primeros tiempos ver el video, porque pasamos video, qué sé yo, me hacía mal, entonces yo iba afuera, y después terminaba el video, volvía, y me ayudó un montón. La verdad que tener contacto con los que estuvieron en Malvinas a mí me ayudó. Y pude salir un poco de ese encierro de Malvinas que tenía y no comentaba nada. Bueno, hasta el día de hoy, bueno, mi familia participa, la mayor parte de mi familia participan del acto de la vigilia, me acompañan en eso. Así que bueno. Volviendo a Malvinas, bueno, quedas herido, te operan y de ahí hacia dónde te llevan. Esto fue ya casi a finales de, digamos, cerca del 14 ya cuando de junio. ya estaba finalizando el conflicto, bueno, ahí me operan. Me acuerdo que nos sacan afuera, porque había tanta gente malherida, que nos sacan afuera y estábamos sentados en el hospital así afuera, hacía frío. Y bueno, éramos un montón los que estábamos heridos, de no tanta gravedad, y estábamos afuera y bueno, atendían a los que estaban graves. Y en eso que estábamos ahí esperando, un muchacho que habrá sido de otra sesión muere ahí de frío, sentado. Cuando nos quisimos levantar, porque no se nos íbamos a mover para otro lado, no se levantó. Murió ahí, sentado de frío, murió. Hacía muchísimo frío. Y bueno, esa fue una de las cosas que nos quedó. Y a la noche, al otro día nos cargaron en un Unimog. Nos llevaron a los heridos ya había finalizado el conflicto. Nos llevaron hasta la Almirante Irizar, que era el buque hospital. El Almirante Irizar, estuvimos ahí, bueno, nos hicieron las curaciones, qué sé yo, nos dieron de comer y nos trajeron
Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí bajamos ahí, también nos hicieron las curaciones de la herida, qué sé yo. Y casualidad, mi hermano estaba trabajando en Comodoro Rivadavia. Bueno, nos preguntan si alguno tenía familiar, qué sé yo. Yo me acordaba que tenía un primo. Entonces nos hacen una entrevista para la tele y la radio. Y eso se ve que mi hermano lo vio y me fue a visitar. No sé, habré estado una semana ahí en el hospital. Bueno, después mi hermano me busca. Estoy 1 o 2 días con él ahí en Comodoro. Vuelvo al hospital y nos trasladan a Campo de Mayo. Y en Campo de Mayo nos tienen un par de días, creo. Nos daban de comer ahí porque habíamos perdido mucho peso. Y nos largaron con la ropa de colimba. Mi vieja en ese tiempo vivía ahí en Torcuato. Campo de Mayo está ahí en Torcuato, así que le pido a un colectivero que me lleve, y nos lleva y deja cerca de casa, camino hasta casa. Y ahí aparecí. Pero bueno, como contaba al principio, mi mamá tenía otra pareja, no había feeling con ese hombre, así que me fui a la casa de mi primo, a Granbú. Pero ¿cómo fue el encuentro con tu mamá en ese momento? Y mi mamá fue lindo y un abrazo que hacía 1000 años que nos dábamos, porque en realidad desde que yo entré al colegio no la vi más. Y bueno. Pero ella te había escrito. Ella te había escrito Sí. una carta que no te llegó. No me llegó. Sí, ella me dijo. Porque le llegaron mis cartas, entonces Pero bueno, yo sabía cómo venía todo. Así que igual yo a mi vieja no le reproché nunca nada. Fue lo que le tocó. Una mala vida. Pero bueno. Y después te fuiste, estuviste unos días ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu mamá? No, con mi vieja no estuve nada. No porque yo no teníamos buen feeling con el hombre que estaba con ella. Él era padre de mis hermanos más chicos, de mis 3 hermanos más chicos. Y yo de ahí nomás me fui a la casa de mi primo, que es como un hermano. Estuve viviendo ahí hasta que la conocí a mi señora, empezamos nuestra relación, pudimos comprar nuestras cosas y bueno, ya después nos casamos. ¿Y cómo fueron tus primeros días después de haber vuelto de la guerra? O sea, ¿cuánto tiempo, o sea, cómo te relacionaste con los otros o estuviste encerrado? ¿Cuándo empezaste a trabajar? Sí, yo empecé al poquito tiempo empecé a trabajar, pero nadie sabía que yo había estado en Malvinas. No tenía que saber nadie. O sea, mi familia sabía. Bueno, a poco tiempo empecé a salir con mi señora, pero encontré un trabajo en una fábrica, laburé ahí un tiempo. Lo que pasa es que un poco era medio conflictivo yo en ese tiempo. O sea, si bien trabajaba, porque trabajaba, ¿no? Cumplía horario, no llegaba tarde. El mayor problema mío era cuando alguien venía y me quería decir algo que no correspondía, entonces era como que me enervaba y salía lo peor y bueno, poco tiempo duraba, pero 3 años, 4 años trabajaba en una fábrica así. ¿Y vos eras así antes o crees que tenías esta actitud después de la guerra? ¿Cómo? Si vos antes también eras así de rebelarte o crees que eso fue producto de la guerra? No, yo era así, o sea, me rebelaba contra la injusticia. De hecho,
he tenido muchas peleas con mi hermano por eso. Mi hermano era muy de las piñas y siempre saltaba para alguien para que él no, no genere toda esa bronca que hacía, ¿no? Pero no, yo, o sea, iba en contra de lo que creía que no estaba bien y no me gustaba. O sea, yo creía que si un encargado me tenía que pedir algo, me tenía que pedir bien porque yo era una persona, porque, o sea, correspondía que me lo pida bien. Yo estaba trabajando, no era un esclavo. Entonces ahí cuando venían de una manera prepotente a decirme las cosas, era como que yo me plantaba y generaba el conflicto. Ese era mi mayor problema. Pero no, después de Malvinas no fue, siempre fui así. Siempre fui de esa manera. Dije, de trabajo en trabajo. Y vos decías que no mencionaste que habías estado en Malvinas. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Que no tenías que hablar de que habías estado en Malvinas para que te den trabajo. Porque, o sea, nosotros teníamos comentarios de muchachos a los cuales habían dicho que habían estado en Malvinas y los echaban del trabajo. Entonces habíamos tomado esa premisa, no decir que habíamos estado en Malvinas. Pero había muchos que hacían cálculos y se daban cuenta que uno había estado en el conflicto. Primero me preguntaban si había hecho la colimba. ¿Y si hiciste la colimba? ¿O estuviste en Malvinas o estuviste acá? Así que, bueno, tarde o temprano se sabía. Y 3 fábricas nos echaron, por lo menos a mí, 3 fábricas me echaron. Cuando se enteraron que habías estado en Malvinas. A causa de eso, sí. Sí. Después, bueno, vino esto de que el gobierno dio el trabajo ese de portería para los veteranos. Y si bien el tumulto, la gente es como que me llega o sea, mucho ruido, todo eso es como que no me gusta. Entonces busco tranquilidad por ejemplo, estar en el colegio implicaba eso, estar con chicos que iban, que venían, todo eso. Entonces traté de llevarlo lo mejor posible. Yo ahora estoy por psiquiatría. Y bueno, me están medicando bastante bien. ¿Y cuándo empezaste con el tratamiento? ¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas ayuda? No, yo, o sea, cuando volví de Malvinas no hice ningún tratamiento, si bien anduve por todos lados para Campo Mayo. ¿Y qué pasa? Cuando yo fui a ver un capitán, no sé qué, un teniente primero, no me acuerdo, en el hospital militar, por el tema de psiquiatría y todo esto que necesitaba, este hombre me trató mal y yo lo traté mal. Y de ahí dejé de ir a todo lo que era atención de veteranos, no fui más. No fui más, traté de llevar lo mejor posible yo al tema. Y de hecho pasó eso. Y ahora es un tema de estar bien, nada más. No estoy mal ni nada por el estilo. Estoy sobrellevando. Pero pasaron muchos años hasta que pudiste atenderte. Sí. O sea, yo con esto tratamiento estoy hace 7, 8 años. O sea, estamos hablando de 40 y pico de años. Pero bueno, porque el ejército en sí es como que la parte médica como que no nos dieron mucha bolilla. No pasa así con el tema de la Armada. Tengo entendido que ellos tienen un trato más justo con todo este tema. Con una persona que
que vio a sus compañeros morir. O sea, yo he visto mis compañeros partidos a la mitad, no es que, como te decía, que tenían un agujero en las piernas, por las esquirlas. Muchos estaban partidos a la mitad. Y eso no lo entiende el ejército. Bueno, no sé, ellos pensarán que nosotros estábamos preparados para la guerra. Como o sea, vos podés ir a una guerra, pero no estás preparado para ver todo lo que nosotros vimos. Yo sé que sabía que tenía que ir a defender, que era lo que me correspondía y todo eso. Pero ¿quién me preparó para ver morir a un compañero? Nadie. Nosotros dijeron, tenés que ir, y bueno, fui. Pero después, cuando volvimos, nadie se fijó por lo que pasamos. Fueron muchos años de abandono. De hecho, muchos se mataron. Y como te digo yo, a mí me ayudó mucho mi familia. Y yo salí gracias a ellos. Y me contabas que a tu mujer recién le hablaste después de muchos años de Sí. Malvinas. ¿Tenías algún tipo de miedo también a que ella le pasara algo porque habías estado en Malvinas? No, porque no me gustaba a mí hablar del tema en sí. Yo no hablo del tema si no me preguntan. Y ella, por ejemplo, ella no hay 2 de abril que no vaya a la vigilia. Para ella es algo que deja todo y se va. Vamos juntos, pero es maestra. Así que tiene el sentimiento muy adentro. Y bueno, qué sé yo, no sé, uno en esos momentos se cierra, no quiere contar, no sé por qué. Pero bueno, y ahora, por ejemplo, tengo tres nietos, una nieta y 2 nietos. Y no hablan de otra cosa que no sea Malvinas, pero no porque yo le haya dicho. De ellos, no sé cómo salió. Hablas con ellos y ellos saben todo sobre Malvinas, miran ese paca paca, todo, no hay nada que no sepan. Bueno, y eso uno lo llena, ¿no? Y sigo por eso. No hay mucha cosa por la cual seguir. ¿Cómo ves el tema de la soberanía ahora, de ahora para adelante? No, tengo que hablar mal porque no hay soberanía ahora. No tienen ni un poquito de lo que teníamos nosotros para defender las Malvinas. Están entregando todo. A veces me pregunto por qué murió tanta gente defendiendo algo que era nuestro y ahora lo quieren entregar. No entiendo. No se fijan en eso. Tanta gente dejó la vida. Como dicen todos, éramos pibes. Pero teníamos un sentido de patria. Teníamos un sentido de defender lo que era nuestro. ¿Por qué ahora lo quieren entregar todo? No. Por ahí dirán es un tema político, pero no es político. Esto se trata de soberanía. Lo que están haciendo de este tema de la fábrica de allá del sur. Esa gente no tiene esa fábrica donde trabajar. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a venir para acá? El sur va a quedar despoblado. ¿Y a quién se lo van a regalar al sur? Entonces hay muchas cosas que no se están entendiendo, o sea, que se entienden, pero no se quieren ver.
No hay, nos están regalando atados de pies y manos. No tenemos soberanía. No. Más allá de que quieran decir que están equipando a las Fuerzas Armadas, pero con la política que están haciendo no sirve de nada eso. No sirve de nada. Hay muchas cosas que no se entienden. O sea, que se entienden y que a dónde quieren llegar, lo sabemos. No se ponen a pensar en todos los que dieron la vida para defender algo que era nuestro. Lo digo así, o sea, tengo mucha bronca, ¿no? Por decirlo bonito nomás, pero tantas cosas para decir. ¿Volviste a Malvinas? No. ¿Y vas a No. volver? Y siempre tuve la intención de volver. Muchos dicen que no, pero pues para mí sería cerrar un ciclo de mi vida, ¿no? Pero siempre fue mi idea de volver, pero con mis hijos. Hasta ahora no se puede. Veremos si algún día, para quien dice. No tenemos que sacar un pasaporte para ir a un lugar que es nuestro. No entiendo cómo tengo que sacar un pasaporte para ir a mi tierra. Ni que fuera a Estados Unidos o de acá a las Malvinas, que son nuestras. Pero bueno, las cosas están dadas así, de esa manera. ¿Viste las películas que se hicieron sobre Malvinas? No. No. ¿Por qué no? No sé, no. O sea, que me pasa lo mismo que con los videos que yo veo sobre Malvinas. Me ponen mal y me traen recuerdos, porque yo la padecí y lo viví. Viví todo lo que pasó. Y como te dije varias veces, vi a mis compañeros morir al lado mío. No es que nadie me la está contando, y es como que uno no. A mí siempre me vienen, cada vez que veo algo, o un video, o algo de eso, me viene lo que es Malvinas. Todo lo que siempre, algo alusivo a Malvinas siempre está, siempre. Pasaron ya 40 y pico de años. Voy a decir, no, bueno, lo podés superar. O sea, si bien lo superé porque formé mi familia, qué sé yo, pero cuando uno tiene de vuelta contacto con eso, y está el recuerdo. Es que no se me dio por verla, no me llamó la atención verla tampoco. Por ahí veo videos cortos, qué sé yo, porque pasan, viste que está en las redes, por ahí lo pasan. Entonces veo, pero no deja de ponerme mal. Y vienen los recuerdos. Que por ahí capaz que uno está evitando eso, ¿viste? Sí. Estoy bien. Bueno, Ramón, ¿te parece que hay algo que no te haya preguntado, que te gustaría expresar? No, está bien, no creo que preguntaste, sí, todo lo que yo pasé allá, no creo que haya nada más para decir. O sea, es lo que yo viví, lo que sentí y bueno, las cosas que pasé allá. No tengo más. Bueno, en nombre de Voces de Malvinas y la Universidad Nacional de Lanús, te damos las gracias por lo que hiciste en 1982 y por tu testimonio que va a ayudar a seguir malvinizando. Bueno, gracias a ustedes y bueno,
Disculpen por las lágrimas, pero bueno, es algo que uno no puede evitar. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a vos.